Buenos días, mi nombre es Elías Pascuales Cerequis, soy médico cardiólogo e intervencionista, especialidad que realizo desde hace más de 30 años con todos los avances tecnológicos en todas estas 3 décadas. Hoy vamos a dedicar un apartado especial para hablar del tema accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular es una enfermedad muy frecuente que se produce como consecuencia de la obstrucción total o parcial de una arteria dentro del cerebro y puede afectar en cualquier época de la vida. También existe una segunda forma de accidente cerebrovascular, que es la hemorrágica, en donde una arteria se rompe dentro del cerebro y causa lo tan conocida hemorragia intracerebral. Existen 2 tipos de accidente cerebrovascular, como ya los nombré: el isquémico, o que se debe a una obstrucción vascular que puede ser originada dentro del mismo cerebro o originarse en el corazón o las grandes arterias de la aorta o el cuello y desprender un coágulo o una placa de calcio que se va a impactar en un sector del cerebro y causar el bloqueo de esta arteria. El accidente cerebrovascular isquémico puede ser transitorio, o sea que dura menos de 24 horas y la persona se recupera casi completamente. Pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de accidente cerebrovascular, ya que existe una alta probabilidad de repetición o de oclusión completa de la arteria por un segundo evento dentro de los 90 días. Esto ocurre en alrededor del 35% de los casos. ¿Cómo se diagnostica? Lo importante es el conocimiento de la gente de qué es lo que puede pasar estando en su casa, en su domicilio, en su trabajo, en el auto. Entonces las personas pueden tener pérdida de la visión total o parcial, pérdida de la fuerza de un brazo o de la pierna, cefaleas o dolor de cabeza en ese momento, trastornos del habla, trastornos de la conciencia, y no dejar pasar como una cosa trivial que requiere un diagnóstico muy precoz y un tratamiento lo más rápidamente posible con el fin de evitar que ese accidente cerebrovascular lleve a consecuencias mayores y que pueden dejar con discapacidad o la muerte. Riesgos son así: un accidente cerebrovascular isquémico, que ocurre en el 85% de la totalidad de los accidentes cerebrovasculares, pueden ocurrir desde los 10 a 15 años hasta la última década de la vida. En las primeras etapas, hasta los 45, de los 15 a los 45 años de edad, generalmente son por ruptura de una arteria del cerebro y se denominan hemorrágicos, mientras que después de esa edad prevalecen los puramente accidentes cerebrovasculares isquémicos, que se hacen mucho más frecuentes después de los 65 años de edad. Este accidente cerebrovascular, en cualquiera de sus tipos, causa normalmente la muerte, lastimosamente, en un 33% dentro de los primeros días, una discapacidad permanente en un 35 a 40% y una recuperación completa dentro del 25 a 30% restante. Lo más importante es una consulta lo más precoz posible. Esa consulta tiene que estar orientada en lo posible no solamente a un médico generalista, sino a un profesional que tenga experiencia en el diagnóstico precoz y tomar las medidas más importantes dentro de la primera hora de aparecidos los síntomas.
En algunos casos esas medidas son anticoagular al paciente muy precozmente, pero lo primero de todo es hacer un diagnóstico correcto, para lo cual se requiere en primera instancia una tomografía contrastada o un estudio más avanzado que es la resonancia magnética nuclear. En general, diagnosticado un accidente cerebrovascular bien precozmente, hay que concurrir a un centro donde se le pueden hacer drogas que disuelven los coágulos dentro del cerebro, que se llaman fibrinolíticos específicos, para que una vez administrado ese medicamento el coágulo se disuelva y permita nuevamente la perfusión del cerebro afectado en ese momento. En realidad, lo que vemos en los países latinoamericanos es en gente joven, entre los 15 y los 25 a 30 años, que los accidentes cerebrovasculares se deben a hemorragias dentro del cerebro, y esas hemorragias están causadas en general por la hipertensión arterial que desgarra o rompe un vaso dentro del cerebro, que generalmente viene ya ese cerebro afectado por una malformación vascular o un aneurisma cerebral. Desde hace más de 15 años en Clínica Tallí hemos implementado no solamente el diagnóstico a través de la angiografía, que es mi especialidad, sino también el tratamiento a través de la oclusión vascular con unos espirales especiales de platino que se denominan microcoils o coils, que ocluyendo la malformación o el aneurisma se resuelve la causa primaria del sangrado, no el sangrado en sí. Ese se va a recuperar con tratamientos médicos. Pero actualmente, ya por disposición de la Organización Mundial de la Salud y las aprobaciones de los diferentes centros, hemos realizado o estamos realizando tratamiento del accidente cerebrovascular embólico, que consiste en la aspiración del coágulo o la retracción y extracción del coágulo con tecnología muy sofisticada para realizar dichos procedimientos. Siempre es necesario hacerlo en el momento más crítico de la situación, en el momento del periodo más breve posible para el tratamiento, para evitar las secuelas. Una persona que sufre un accidente cerebrovascular generalmente pierde la fuerza total o parcial de la pierna y el brazo contralateral al sitio del accidente cerebrovascular. También puede tener trastornos del habla, trastornos de conciencia, trastornos de la visión, que son las causas más inicialmente y crónicamente más frecuentes después de un accidente cerebrovascular. Siempre hago hincapié en la prevención. La prevención es fundamental y la educación de la sociedad y de los políticos es fundamental para tomar medidas que ayuden a prevenir esta causa tan frecuente de discapacidad y de mortalidad. La discapacidad producida por un accidente cerebrovascular requiere un costo emocional y económico muy importante para la familia y para los sistemas de salud. Generalmente la rehabilitación nunca es completa, ya que una parte del cerebro de la persona que lo sufre está dañada, está muerta, está sin vida. Entonces el cerebro tiene que activar otros lugares para tratar de recuperar esa parte del cerebro. Es muy importante que una vez sufrido un accidente cerebrovascular, a la persona se le haga toda la rehabilitación posible con el fin de disminuir la discapacidad secular.